Hay una pregunta que, si te la haces en el momento equivocado, puede arruinarte la noche. Y no es una pregunta complicada. Es tan simple que la puede hacer un niño de 5 años. La pregunta es esta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Siéntate con eso unos segundos. Realmente siéntate. Porque si lo piensas bien, no hay ninguna razón lógica para que tú estés aquí, para que este planeta exista, para que el universo exista. La nada era la opción más simple. Y sin embargo, aquí estamos. Eso es solo el primer nivel del iceberg que vamos a explorar hoy. Y te garantizo que mientras más bajemos, más incómodo te vas a sentir. Bienvenido a este video, yo soy Seco. Muy bien, empecemos. Nivel 1, la superficie, las paradojas cotidianas. Empecemos suave, como cuando metes un pie en el agua fría de la piscina antes de tirarte de golpe. La primera paradoja de la superficie se llama la paradoja del mentiroso, y es tan antigua que viene de la Grecia clásica. Imagina que alguien te dice: esta frase es falsa. Pregúntate, ¿es verdadera o falsa esa afirmación? Si es verdadera, entonces lo que dice es correcto, o sea que es falsa. Pero si es falsa, entonces lo que dice está mal, o sea que es verdadera. Y así te quedas dando vueltas para siempre, como un perro mordiéndose la cola. Parece un juego de palabras tonto, pero este tipo de paradoja literalmente hizo colapsar los fundamentos de las matemáticas a principios del siglo XX. Un matemático llamado Bertrand Russell encontró una versión de esto dentro de la teoría de conjuntos y básicamente tiró por la borda décadas de trabajo de toda una generación de académicos. Un chiste filosófico que destruyó matemáticas. Ahí te va. Otro clásico de este nivel, la paradoja de Zenón. Zenón era un filósofo griego que argumentaba, con toda la seriedad del mundo, que el movimiento es imposible. Su ejemplo favorito era una flecha en vuelo. Decía que en cualquier instante dado, la flecha está en un punto fijo del espacio. Si está fija en ese instante, y cada instante es fijo, entonces la flecha nunca se mueve. Obviamente la flecha sí se mueve, eso lo sabemos todos, pero durante siglos nadie pudo refutar el argumento de forma matemática. Tuvimos que esperar al cálculo infinitesimal de Newton y Leibniz para entender cómo sumar infinitos pedacitos de tiempo y obtener algo finito. O sea, la humanidad tardó 2000 años en responder formalmente a un griego que decía que las flechas no vuelan. Nivel 2, bajo la superficie, paradojas que rompen la lógica. Bien, ya estamos mojados. Sigamos bajando. Este nivel es donde la lógica empieza a sudar. Aquí vive, por ejemplo, la paradoja del barco de Teseo. La historia es simple: Teseo tiene un barco. Con el tiempo, las tablas se van pudriendo y las van reemplazando una a una. Cuando ya reemplazaron el 100% de las piezas originales, ¿sigue siendo el mismo barco? La mayoría dice que no, que ya es otro barco. Pero espera, porque hay una segunda parte que nadie menciona. Imagina que alguien fue guardando todas las tablas viejas y con ellas reconstruyó el barco original. Ahora tienes dos barcos. ¿Cuál es el barco de Teseo? Y lo más perturbador es que esta pregunta no es solo filosófica. Es la misma pregunta que aplica a tu cuerpo. Las células de tu piel se renuevan cada pocas semanas. Tus huesos se reemplazan casi por completo cada 10 años. ¿Eres la misma persona que eras hace una década? Y si no lo eres, ¿quién eres exactamente? ¿En qué momento dejaste de ser tú y te convertiste en otra persona? No hay una respuesta cómoda. Y si eso no te generó cosquillas en el estómago, sube el nivel con la paradoja de la omnipotencia. Es una pregunta que le han hecho a los teólogos durante siglos y que todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria. ¿Puede un ser todopoderoso crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantar? Si puede crearla, entonces no puede levantarla, o sea que no es todopoderoso. Si no puede crearla, tampoco es todopoderoso. Esta paradoja no es un ataque a la fe, ojo, es simplemente una exploración de los límites del concepto de infinito. Y lo que revela es algo inquietante, que el lenguaje humano, y por extensión el pensamiento humano, puede formular preguntas que no tienen respuesta posible dentro de sus propias reglas. Nivel 3, aguas profundas, el tiempo y la identidad. Esto ya empieza a ponerse oscuro, literalmente. Hablemos del tiempo. El tiempo es algo que todos experimentamos, pero que nadie, absolutamente nadie, entiende del todo. Newton creía que el tiempo era una especie de río universal que fluía igual para todos. Einstein demostró que eso era incorrecto. El tiempo no es constante. Si tú viajas muy rápido, el tiempo se ralentiza para ti en comparación con alguien que está quieto. Si estás cerca de un objeto muy masivo, como un planeta enorme o un hoyo negro, el tiempo también se ralentiza. Esto no es ciencia ficción, es física comprobada.
Los satélites GPS tienen que corregir sus relojes constantemente porque el tiempo pasa ligeramente más rápido en órbita que en la superficie terrestre. Si no lo corrigieran, el GPS estaría completamente equivocado en cuestión de días. Pero lo que realmente perturba no es eso. Lo que perturba es la pregunta de si el tiempo realmente fluye o si simplemente existe como un bloque. En física, hay algo llamado el universo bloque, una interpretación de la relatividad que dice que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente, que el tiempo no fluye, que eso es solo nuestra ilusión de percibirlo en una sola dirección. Si eso fuera cierto, cada momento de tu vida, incluyendo tu nacimiento y tu último día, ya existe ahora mismo en algún sentido del término. Solo que tú lo experimentas linealmente porque eso es lo que tu cerebro hace. La sensación de que el tiempo avanza, de que hay una hora, podría ser completamente una construcción mental. Nivel 4. El abismo, las paradojas que ya no tienen salida. Respira. Esto se pone peor. Hay un concepto en cosmología llamado el fin del universo por entropía, también conocido como la gran muerte térmica. La segunda ley de la termodinámica dice que todo sistema tiende hacia el desorden. El calor siempre fluye del objeto caliente al frío hasta que se equilibra todo. Aplicado al universo completo, esto significa que eventualmente, en un tiempo incomprensiblemente largo pero finito, todas las estrellas se habrán apagado. Todos los planetas se habrán enfriado. Todos los agujeros negros se habrán evaporado lentamente. Y el universo entero quedará en un estado de temperatura uniforme y máximo desorden, sin gradientes de energía que permitan que ocurra nada. Ningún movimiento, ningún proceso, ningún pensamiento. El universo simplemente existirá como un océano infinito y oscuro de partículas frías, para siempre. Este es el final más probable del universo según la física actual. No hay explosión dramática, solo un apagarse lento e inevitable. Y aquí es donde la paradoja se vuelve personal. Si ese es el destino del universo, si todo lo que existe está destinado a convertirse en nada relevante, ¿qué significa lo que haces hoy? No te estoy diciendo que nada importa, ojo, estoy planteando la pregunta filosófica real. Es lo que los filósofos llaman el problema del nihilismo cósmico. Y las respuestas que la humanidad ha dado son fascinantes. El existencialismo de Sartre dice que precisamente porque no hay un significado predeterminado, tú eres libre de construir el tuyo. Camus decía que hay que imaginar a Sísifo feliz, que el absurdo de la existencia no tiene que ser paralizante. Pero seamos honestos, a las 3 de la mañana, esas respuestas no siempre consuelan. Nivel 5, el fondo, los terrores existenciales más profundos. Bien, ya llegamos al fondo. Si sigues aquí, eres de los valientes, o de los masoquistas, probablemente ambos. El terror existencial más profundo del iceberg no es la muerte. La muerte, por incómoda que sea, es al menos concreta. El terror más profundo es algo que el filósofo Derek Parfit exploró magistralmente y se llama el problema de la identidad personal y la discontinuidad de la conciencia. Cada noche que te quedas dormido, tu conciencia se interrumpe. Hay un periodo en el que básicamente no existes experiencialmente. Y cuando despiertas, tienes memorias que te hacen creer que eres el mismo que se acostó. Pero, ¿lo eres realmente? ¿O cada mañana nace una persona ligeramente nueva con los recuerdos de la anterior? Parfit argumentó que la identidad personal es mucho menos sólida de lo que creemos, que somos más como una secuencia de personas conectadas por la memoria que una entidad continua. Y si eso no es suficiente, hay un nivel incluso más profundo, la posibilidad de que la experiencia subjetiva, lo que se siente ser tú, sea completamente inexplicable. En filosofía esto se llama el problema difícil de la conciencia, formulado por David Chalmers. Podemos explicar cómo el cerebro procesa información, cómo reacciona a estímulos, cómo genera comportamiento. Pero no podemos explicar por qué hay algo que se siente ser tú al hacer todo eso. ¿Por qué el rojo se ve rojo en tu experiencia interior? ¿Por qué hay una experiencia interior en absoluto? Podría haber seres que procesaran toda esa información y se comportaran exactamente igual que tú, pero sin ninguna experiencia subjetiva, como zombies filosóficos. Y lo más perturbador es que no tenemos manera de saber si eso no es exactamente lo que eres, ni si lo que yo experimento como rojo es lo mismo que experimentas tú. Entonces, después de todo esto, ¿qué hacemos con ello? Mira, yo creo que explorar estos abismos no es un ejercicio de tortura mental. Es exactamente lo contrario. Hay algo muy liberador en darse cuenta de que las preguntas más grandes del universo no tienen respuesta, porque eso significa que nadie, absolutamente nadie, está más adelantado que tú en ese sentido.
El físico más brillante del mundo y tú están en el mismo punto cuando se trata de saber qué es la conciencia, por qué existe algo en lugar de nada, o qué hay, si hay algo, después de esta experiencia que llamamos vida. Lo que sí sabemos es esto: en un universo donde la nada era perfectamente posible, existe algo. En ese algo, por una cadena de eventos de probabilidad ridículamente pequeña, surgió la vida. De esa vida surgió la conciencia. Y de esa conciencia surgiste tú, con la capacidad de hacer preguntas que el universo no puede responderle a sí mismo. Si eso no te parece extraordinario, si eso no te parece suficiente razón para seguir explorando, entonces no sé qué podría serlo. Gracias por bajar hasta el fondo del iceberg conmigo. Si tu cerebro no te deja dormir esta noche, ya sabes a quién agradecerle.